Bienvenidos a En Rojo y Negro, un programa institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana. Sé que estaban esperando que César Ramírez estuviera haciendo la presentación de este programa especial de Semana Santa, pero lamentablemente no nos puede acompañar para este programa. La Semana Santa es una época que está llena de momentos de la vida de Jesús, momentos como su nacimiento, su trasegar por su vida terrenal, su obra en el mundo, el juicio al que se vio abocado, su muerte y su posterior resurrección. Hoy vamos a tratar este tema haciendo un alto, hablando del juicio, desde diferentes aspectos que tienen que ver con nuestra vida. Aspectos jurídicos, aspectos antropológicos, aspectos religiosos y aspectos artísticos. Para empezar a tratar el tema, vamos a centrarnos en aspectos antropológicos y para eso hemos preparado una nota muy especial con el profesor Sneider Rojas, quien es antropólogo de la Universidad de Antioquia. Veamos la nota que hemos preparado para ustedes. Realmente cuando uno piensa en el juicio está imaginándose una sentencia, o sea, un proceso y una sentencia frente a un fenómeno o a un hecho que haya ocurrido por parte de algún miembro de la comunidad o en fin. Las comunidades en términos generales siempre están pensando y están velando en procura de su bienestar. En esa procura de su bienestar, las comunidades efectivamente regularizan los procedimientos y los mecanismos con los cuales pueden dar cuenta del cumplimiento de la normatividad que exista para el buen desarrollo de la sociedad en general. Entonces se han dado diversas posibilidades. O sea, nosotros asumimos y pensamos que en el mito, en primer lugar, que el mito judeocristiano es universal. No es cierto, o sea, muchos pueblos piensan de otras maneras, el tiempo, el fin, el origen, en fin. Pero lo que sí es cierto es que en muchas tradiciones también nos encontramos muchos elementos que si bien no son exactamente iguales, son relativamente similares. De hecho, por ejemplo, muchos pueblos también han pensado en parejas que pueden ser los futuros dadores de vida a nuevas formas, algo así como si fuera una Adán y Eva de distintos grupos y distintas generaciones. O sea, eso ha sido muy diverso. Pero los pueblos siempre están pensando en eso, o sea, que hay un momento en el que hay que romper, en el que hay que empezar de nuevo. Cuando los pueblos no se están pensando en forma eterna, le ponen límites a su propia historia, a su propio devenir. Hay una característica que es interesante y es que muchos de los finales, de los juicios finales que se presentan o que se observan en muchísimas culturas, casi siempre corresponden a juicios anteriores. Es decir, son pocas las sociedades o algunas sociedades que aún piensan un final por venir, sino que siempre vamos a remitirnos a historias, a finales que ya se dieron. Entonces, como si estas sociedades o las sociedades de las cuales están, desde donde se está hablando, fueran ese futuro de esas sociedades que ya no están. Es cierto que muchas sociedades, por ejemplo la tradición judío-cristiana todavía, o sea, espera el juicio final para trascender a otra etapa. Y hay otros pueblos que también lo piensan, ¿no es cierto? Pero pues no necesariamente se da de la misma forma en todas partes. Cuando pensamos en el tema de los límites y de alguien que está evaluando, juzgando para poder pasar de un punto a otro, también lo podemos llevar al plano de lo más cotidiano, de lo más personal, y es la manera en que nosotros marcamos unos límites frente al otro. Y marcamos ese límite frente al otro para podernos definir nosotros mismos de nosotros frente a ese otro. Y esa manera de definirnos nosotros frente a ese otro está relacionada directamente con la manera, los juicios que nosotros también emitimos frente a los demás. Nosotros tendemos a pensar que la manera como nosotros lo hacemos ocurre en todas partes, y no es cierto. O sea, en otras sociedades, en otros pueblos, ni siquiera esa idea de pensar que el otro puede ser juzgado existe.
o sea, de ser juzgado en términos de su acción, de su valoración, en fin. Es como un juicio definido, como algo que va a ser sancionatorio, como algo que está marcado por una reglamentación, pero sí existen obviamente pautas que permiten regular el comportamiento de los individuos al interior de una sociedad.